Ahí vemos, gente, el 25 a votar, el 25 con estos candidatos espectaculares, el 25 entendiendo que solo el pueblo salva al pueblo. Y gracias de corazón también a alguien que nos puso en este disparadero, mi amigo Pablo Iglesias, que junto con los demás candidatos, con Lola, con Lucía, con Villarejo, con Teresa, nos han devuelto la ilusión, nos han devuelto esta confianza de entender que solo el pueblo salva al pueblo. Adelante, gente. ¿Sabéis? A mí me gustan mucho... Ven aquí, te invitamos a hablar, ven. Te invitamos a hablar, ven. Cuando esto pasa en un mitin del Partido Popular, empiezan a llegar policías y militantes del PP que dan puñetazos a la gente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Decía que a mí me gustan mucho los animales. Yo tengo una perrita que se llama Lola, que la estoy echando mucho de menos en esta campaña, y me estaba fijando en los perros que hay en el acto. Hay un señor que tiene una Yorkshire por ahí, hay una señora que tiene un labrador, hay por ahí otro perro pequeño y hay un perro lanoso que durante todo el inicio del acto estaba como dormido, hasta que ha empezado a hablar Juan Carlos, que el perro también se ha puesto de pie. Esto es lo que me pasa a mí cuando escucho a Juan Carlos. Yo normalmente antes de un acto me tomo un refresco, una bebida energética, porque acumulo muchas noches durmiendo pocas horas, menos cuando intervengo después de Juan Carlos, que tengo la adrenalina a tope. Es un honor intervenir en una tierra como esta, la tierra de Nicolás Salmerón, ese que no se parece a la casta de ahora. Ese hombre que presidió el Ejecutivo de la Primera República y que renunció a su cargo para no firmar sentencias de muerte. Un krausista. Esa tradición de la que nos sentimos orgullosos y que no le gusta la casta. Hoy escribía un profesor de Ciencias Políticas de mi facultad, un señor muy conservador, escribía en La Razón, hablaba de Europa. Y decía que estaba muy preocupado por esas formaciones populistas que pretenden dar respuestas simples a problemas complejos. Claro, a ellos no les gusta Nicolás Salmerón, a ellos les gusta Cánovas del Castillo, que decía que el sufragio universal solamente conducía al caos. ¿Y sabéis cómo llamó el Partido Popular a su fundación de pensamiento antes de que unificara todas en FAES? Cánovas del Castillo. ¿Cuántos Nicolás Salmerón necesitamos para cambiar a esta casta política y a esos que tienen tanto miedo a la gente, tanto miedo al pueblo? Pues yo os voy a contar una historia muy sencilla. Una historia de esas que a nuestro amigo Benigno Pendás le debe parecer que simplifican la realidad. Os la voy a contar a ver qué os parece. Es una historia que se le ocurrió a un socialista canadiense. Es una historia que se le ocurrió a un socialista canadiense que se llamaba Tommy Douglas. Tommy Douglas, que era además cristiano y que fue el responsable de hacer posible el primer sistema de salud pública en Canadá, contaba la historia de Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia crecían, vivían y trabajaban un montón de ratoncitos y ratoncitas como vosotros. Y estos ratoncitos y ratoncitas tenían elecciones y podían votar un parlamento y elegir un gobierno. Y la primera vez que dejaron votar a estos ratoncitos y a estas ratoncitas, eligieron a un partido, el Partido de los Gatos Blancos. Y el Partido de los Gatos Blancos hacía unas leyes estupendas, claro, unas leyes estupendas para los gatos.
La primera ley que hicieron era la ley que establecía cómo tenían que ser las puertas de las ratoneras. La ley decía, las puertas de las ratoneras tienen que ser redondas y con el tamaño suficiente para que le quepa la mano a un gato y pueda sacar a los ratones. La segunda ley que hicieron era la ley que establecía el límite de velocidad al que podían circular los ratoncillos. Los ratoncillos tenían que ir muy despacio para que los gatos pudieran cazarles fácilmente. Total que los ratones estaban muy enfadados y en las siguientes elecciones decidieron votar a otro partido. El partido de los grandes gatos blancos. Vaya. Y el partido de los grandes gatos blancos dijo que había que cambiar la ley, que el problema fundamental de Ratonlandia era el tamaño de las ratoneras. Y que las ratoneras, claro, el problema que tenían es que eran redondas y había que hacerlas cuadradas y cambiarles el tamaño. Las hicieron más grandes. Ya no cabía solamente una pata de los gatos, cabían las dos patas. Y claro, los ratoncillos estaban desesperados y apareció un partido nuevo, el partido de los gatos de manchas blancas y manchas negras, que se llamaban Unión, Progreso y Democracia. Pero claro, los problemas de los ratones no se solucionaron, porque el problema no era si los ratones eran blancos, si los ratones eran negros, si los ratones eran rojos, azules, si tenían manchas. El problema de los gatos es que eran gatos, y los gatos hacen leyes para gatos, no hacen leyes para ratones. Hasta que un grupo de ratones decidieron, ¿y si montamos un partido de ratoncillos? Entonces llegó uno desde el público y les dijo, Venezuela, populistas, eso es lo que os pasa. Gatos que tienen mercenarios en todas partes. Y claro, yo no sé si antes de ayer visteis ese debate tan estupendo. El debate entre Valenciano y Cañete, el debate entre dos gatos. Una gata que estaba a favor de los recortes, frente a un gato que estaba a favor de los recortes. Una gata a la que no se le conoce oficio conocido, frente a un gato que lleva dedicándose a la política desde que yo tenía 3 años y casi no sabía hablar. Una gata que pudo haber frenado los desahucios y que no lo hizo. Y un gato que pudo haber frenado los desahucios y no lo hizo. Una gata que estuvo de acuerdo en reformar el artículo 135 de la Constitución, frente a un gato que estuvo de acuerdo con cambiar el artículo 135 de la Constitución. Una gata que le pareció muy bien rescatar con dinero público, con dinero vuestro, a los bancos, frente a un gato al que también le pareció muy bien rescatar con dinero público a los gatos. Pero claro, nos han dicho que la política es esto, que es una cuestión de ideologías. Está la ideología de los gatos rojos y la ideología de los gatos azules. Los exministros y los presidentes de la señora Valenciano acaban en consejos de administración de las grandes empresas. Los expresidentes y exministros del partido del señor Cañete acaban en consejos de administración de las grandes empresas. Que no me cuenten rollos, que no me cuenten rollos. Son gatos que hacen leyes para gatos, no les afectan los recortes, tienen sueldos de escándalo, tienen educación privada para sus hijos, tienen sanidad privada, no saben lo que es no llegar a fin de mes porque no te da el sueldo, no saben lo que es el paro, no saben lo que es la humillación de no poderle comprar material escolar a tus hijos. Que no me cuenten rollos de las ideologías. Yo soy de izquierdas y eso a mí se me nota la legua, pero creo que estamos diciendo en este momento cosas muy sencillas que la gente decente comparte. Porque si yo digo, y si hacemos una reforma fiscal para que paguen impuestos los ricos, yo estoy convencido que la mayor parte de la gente de este país está de acuerdo. Y les parece un escándalo que el fraude fiscal proceda fundamentalmente de las grandes fortunas. Y les parece un escándalo que el Banco Santander tenga filiales en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Y les parece un escándalo que Zara facture las operaciones a través de Internet en Irlanda para no pagar impuestos aquí. Pero si le propones al partido de los gatos rojos y al partido
de los gatos negros que hagan una reforma fiscal para que paguen los ricos, entonces te dicen que no, que eres un populista. Eso te dicen. Ideologías, centro-izquierda, centro-derecha. Yo digo una cosa muy sencilla. Prohibamos las puertas giratorias que comunican los consejos de administración con los consejos de gobierno de comunidades autónomas y con el Consejo de Ministros. ¿Qué dicen los gatos rojos, los gatos de Rubalcaba y qué dicen los gatos de Rajoy? Que no. Porque ¿sabéis cuál es la diferencia entre José María Aznar y Felipe González? Que a José María Aznar le paga Endesa y a Felipe González le paga gas natural. Esa es la diferencia. Y yo sé que los votantes no son igual. No es igual la gente que votaba al Partido Socialista. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad. Me llamo Pablo Iglesias porque mis abuelos eran socialistas, gente trabajadora, gente honrada. Y yo sé que la gente que ha votado al Partido Socialista es gente honrada, pero creo que ya no les engañan más, porque el problema es que es un partido gobernado por gatos, que terminan en consejos de administración de las grandes empresas, que ganan sueldos de escándalo, que aplican recortes, que cambian la Constitución sin consultar a la gente para poner los intereses de los tenedores de la deuda por delante de los intereses de las familias, que cuando les dices es un escándalo indultar a un banquero, te dicen no, es que eso que estás diciendo tú es populismo, que cuando les dices ¿por qué no van a la cárcel los corruptos en este país? Te dicen no, es que eso que estás diciendo es populismo, que cuando les dices hagamos una auditoría pública de la deuda porque es una vergüenza que la gente normal tenga que pagar la cuenta de los bancos, te dicen no, que es que hay que ser responsables. ¿Sabéis lo que significa rescatar a la banca con dinero público? Pues es igual que si cualquiera de vosotros está tomándose un café en un bar y le pasan la cuenta de todos los gin tonics que se tomaron 4 golfos el día anterior. Eso ha pasado en este país. Entonces, que a nosotros no nos cuenten que el problema de estas elecciones es que hay un centro izquierda o hay un centro derecha. Yo digo lo que decía un hombre al que admiro muchísimo, Julio Anguita, que decía programa, 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 y decimos cosas muy sencillitas. Quien esté con la reforma fiscal está con nosotros. Quien esté por la prohibición de las puertas giratorias está con nosotros. Quien esté por hacer una auditoría de la deuda para que paguen, para que los gastos de la banca, para que el despilfarro de la banca lo paguen los banqueros, está con nosotros. Quien esté de acuerdo en decirle a la señora Merkel que no queremos ser una colonia, está con nosotros. ¿Y sabéis de lo que tienen miedo? ¿Y por qué les encanta presentar la realidad como si fuera un combate de boxeo entre la gata Valenciano y el gato Cañete? Pues porque saben que somos mayoría, porque el poder no tiene miedo a la izquierda ni a las ideologías, tienen miedo al pueblo, tienen miedo a la gente, y la mayor parte de la gente de este país está hasta las narices de esta casta de inútiles. ¿A dónde nos están llevando? Ayer un amigo me mandaba una foto desde Mallorca, y me mandaba una foto en la que me decía, ¿ves ese señor de ahí? Vestido de mariachi mexicano, con una guitarra. Es un español que está cantándole rancheras a un grupo de turistas alemanes borrachos. En eso quieren convertir nuestro país, en una colonia de Alemania. Eso sí, se dan muchos golpes en el pecho diciendo España, 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 y llevan pulseritas rojigualdas y van a los campos, a los palcos de los campos de fútbol. Pues a los que entregan la soberanía de nuestro país, a los que destruyen el Estado partiéndolo en pedacitos, entregándolo a sus amigos, a los que se ponen en manos de constructores, como aquí en Almería, que les ponen maletines con billetes de 500 euros dentro, hay que llamarles lo que son, traidores a la patria. Son traidores y deberían estar juzgados como tales. ¿Para qué ha servido? ¿Para qué ha servido ese conjunto de medidas que compartían tanto el Partido Popular como el Partido Socialista o como Convergencia y Unión?
que tiene narices, que los que duermen en el Palace en Madrid al tiempo que quitan el subsidio agrario de los trabajadores del campo andaluces se llamen a sí mismos patriotas. Qué sinvergüenzas también los de Convergencia y Unió hablando de soberanía. Aquí hay para todos, ¿eh? ¿Sabéis quién es Josu Jon Imaz? Diréis, ¿uno del PNV? No, le ha fichado Repsol, porque ahora representa los intereses de Repsol en Argentina. Todos esos solo tienen una patria, su dinero. No tienen más patria que su dinero y deberían ser juzgados como enemigos del resto de la gente. Bueno, pues todos estos, fueran gatos del PNV, de Convergencia y Unió, del Partido Popular o del Partido Socialista, decían que para salir de esta crisis que habían provocado los bancos, las entidades financieras, los poderes financieros, había que aplicar recortes, había que sufrir, había que hacer una sanidad peor, había que hacer una educación peor, había que quitarle la tarjeta sanitaria a los que vienen a trabajar desde otro país, había que subir las tasas de matrícula, había que reducir las prestaciones públicas, había que asumir que 800.000 familias como ahora no tienen ninguna prestación, había que asumir que en Almería, al fin y al cabo, pues bueno, un 33% de paro y más de un tercio de la población en condiciones de pobreza. Había que asumir todo eso para salir de la crisis. Y hemos salido de la crisis, ¿verdad? Lo dice Emilio Botín, que ha aumentado sus beneficios en los últimos tiempos. Lo dicen las empresas del IBEX 35, que tributan en paraísos fiscales y que han aumentado sus beneficios un 67% durante los últimos 4 años. Lo dice ese 5,4% de millonarios que han aumentado un 5,4% desde que empezó la crisis. Para ellos, claro que hemos salido de la crisis. ¿Y para vosotros? Y para la gente normal y para la mayoría de la gente no solamente son corruptos, no solamente son mentirosos, no solamente son una casta que nos está llevando al desastre, además son inútiles como gestores de lo público. Pero claro, dicen que no sabemos, ¿no? Que esto de la política es una cuestión de los políticos. Pues yo digo, no son políticos los que hacen que las farolas se enciendan, no son políticos los que hacen que un hospital funcione, no son políticos los que trabajan en una escuela para enseñar a nuestros niños a leer y a escribir. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. La política es lo que sirve para que haya hospitales, lo que sirve para que haya escuelas, pero eso no lo ejerce la casta, eso no lo hace posible la casta, eso lo hace posible un montón de gente. Y cuando esa gente comprende que las instituciones, que los poderes administrativos, que los espacios de decisión no pueden estar en manos de esa casta, entonces el poder empieza a tener miedo y agitan las banderas terribles del populismo que llegan y te dicen que a lo mejor, como decía Cañete, hay que hacer un gobierno de concentración nacional entre el PSOE y el PP. Y llega Felipe González, qué diferencia, ¿no?, con aquel del 82 al consejero de gas natural y dice, sí, a lo mejor hay que hacer un gobierno de concentración. Pues nosotros decimos, la gente está perfectamente preparada para gobernar y para tomar responsabilidades. Nos llamaron locos por hacer unas primarias ciudadanas en las que cualquiera se podía presentar. Nos llamaron locos por hacer unas primarias ciudadanas en las que cualquiera podía votar. Nos decían, puede salir de candidato la gallina caponata. Pues entre la gallina caponata y Mariano Rajoy, yo no sé de verdad qué es preferible. Pues salieron de candidatos gente como Lucía, salieron de candidatos gente como Lola, que tuvo que emigrar a trabajar fuera del país y cuando volvió, a pesar de tener una licenciatura, tiene que trabajar de camarera. Y le preguntaba el otro día, ¿qué tal esta Semana Santa? ¿Has currado de camarera? Decía, sí, en un catering, en una boda y en una comunión. Antes no estaban mal pagados, pagaban 12 euros la hora, ahora pagan 8. Y el empresario dice, ¿sabéis por qué pago 8? Porque hay 6 millones esperando. Por eso aquí se pagan 8. ¿Qué tenía que ocurrir para que en una lista electoral fuera una persona como ella? Que votara a la gente. Debemos estar locos, ¿no? El número 5 de nuestra lista
va en una silla de ruedas, tiene un 88% de discapacidad, es físico teórico e investigador titular en el CSIC. Imaginaos el esfuerzo que ha tenido que hacer para llegar donde está. Todo lo contrario a gente tan estupenda como Ángel Carromero, que tardó 13 añitos en acabar su carrera y en la privada, porque en la pública no era capaz. Y este está deliberado en el Ayuntamiento de Madrid, cobrando 50.000 euros al año. ¿Qué tenía que ocurrir para que alguien como Pablo Echenique y no como Ángel Carromero fuera en una lista en puestos para ser eurodiputado? Que votara a la gente. Qué locos estamos, ¿verdad? El número 3, nada más y nada menos que Carlos Jiménez Villarejo, el exfiscal jefe anticorrupción. Nadie en este país ha sentado a más corruptos en el banquillo de los acusados. ¿Qué tenía que pasar para que alguien como Villarejo pudiera ser eurodiputado? Que dejaran elegir a la gente. Qué locos estamos, ¿verdad? La número 2, profesora de secundaria, activista de la Marea Verde. ¿Qué tenía que ver para que alguien de verdad, para que alguien que trabaja en una escuela pública, que sabe lo que son los servicios públicos, que sabe el trabajo que están llevando a cabo profesores, profesoras, madres y padres para defender que nuestros hijos puedan ir a una escuela? ¿Qué tenía que pasar para que alguien así fuera a representarnos al Parlamento Europeo? Primarias abiertas y ciudadanos. La clave de Podemos no es solamente el programa que tenemos. La clave de Podemos no es el diagnóstico que hacemos de la realidad, es que hemos permitido que por primera vez el protagonismo popular y ciudadano sirva para hacer política, y por eso tienen miedo. No les da miedo la izquierda, no les da miedo las sumas de siglas, les da miedo el protagonismo de la gente, que la gente haga política, que la gente diga lo podemos hacer sin vosotros, gentuza, casta, sinvergüenzas. Y por eso están tan preocupados, y por eso gritan en los platós de televisión, y por eso me interrumpen, y por eso insultan, y por eso se desesperan, y por eso mandan mercenarios a los actos, porque estamos haciendo bien las cosas. Querrían que la campaña electoral acabara ya, que acabara hoy. ¿Os acordáis de las encuestas? Empezamos hace 120 días, no salíamos en las encuestas. De repente empezamos a salir y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y eso que las encuestas las cocinan, ¿eh? Y las cocinan pensando en lo que están pensando. Y entonces se empezaron a preocupar. Y el Partido Popular dijo, no tenemos candidato, no hay que hablar de política, hay que hablar de fútbol, como hace Ana Botella, relaxing cup of café con leche, no hablemos de política. Y se produjo un asesinato horrible, espantoso, pero que según dice la policía tiene que ver con una venganza privada entre 3 mujeres que militaban en el mismo partido. Y aunque han dicho que eso no tenía que ver nada con la política, de repente los 2 partidos que no quieren hacer campaña dicen hay que suspender todos los actos políticos. Pero bueno, y cuando una persona se quita la vida porque le han desahuciado o porque no tiene trabajo como consecuencia de las políticas económicas, entonces no se suspenden las campañas, ¿no? Y ahora resulta que el problema de los españoles es Twitter. Hay que reformar el Código Penal para controlar Twitter. ¿Para meter a los banqueros en la cárcel? No. ¿Para meter en la cárcel a los evasores fiscales? No. ¿Para meter en la cárcel a los que tributan, a los que no tributan en paraísos fiscales? No. ¿Para prohibir los indultos a los corruptos? No. Para eso no hay que reformar el Código Penal, hay que reformarlo para perseguir el Twitter. Cuando el secretario general de Nuevas Generaciones de Majadahonda decía que Pilar Manjón era una tipeja y ponía en duda que su hijo iba en uno de los trenes del 11M, entonces no había que vigilar el Twitter, ¿verdad?
Cuando Rafael Hernando decía de los familiares de las víctimas del franquismo que se acuerdan de su padre cuando está la subvención, ahí no hay que pedir perdón, ¿verdad? No tiene que pedir perdón Isabel San Sebastián cuando dice que los inspiradores de ese asesinato era la gente que hacía scratches. Pero claro, el ministro del Interior dice que ahora los españoles se tienen que preocupar del Twitter. El problema no es el paro, el problema no es la corrupción, el problema no es la malnutrición infantil, que somos subcampeones de Europa. Solamente Rumanía tiene niveles de malnutrición infantil más altos que nuestro país. Pero el problema es el Twitter, ¿no? ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué sinvergüenzas! No quieren que se hable de política y por eso hacen debates en los que se pactan las preguntas y en los que se pactan los temas. Por eso tienen miedo de discutir con nosotros. Yo cada vez que aluden a nosotros, porque no paran de hacerlo, no paran de hacerlo, de que ¿por qué dicen que somos lo mismo si no somos lo mismo? El peligro del populismo, el tal, el no sé qué. Donde queráis y cuando queráis, pero ¿qué problema hay? En el medio de comunicación que queráis. ¿Qué problema tenéis en discutir? Lo que les pasa es que están muy preocupados, están a la defensiva, están huyendo en desbandada, quieren retirarse, quieren que acabe la campaña electoral ya. Y no nos conformamos. Hay encuestas que dicen que tenemos 1, otras que dicen que tenemos 2 y otras que dicen que tenemos 3. Pero no nos conformamos. La Liga en el partido de esta tarde no la va a decidir ninguna encuesta. La Champions League no la va a decidir ninguna encuesta. Hay que jugar el partido. Lo vamos a jugar. Y sabemos que lo tenemos que jugar con una mano atada a la espalda. Que nosotros no tenemos dinero de los bancos. Que no tenemos amigos poderosos que nos den billetes de 500 euros en maletines, que no tenemos favores que cobrarnos en los medios de comunicación, pero tenemos una cosa que ellos no pueden comprar con sus billetes de 500 euros, que ellos no pueden comprar con sus amigos banqueros. Tenemos la ilusión de la gente, que está llenando los actos, que tiene ganas. Vamos a apretar el acelerador. Hablad con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestros vecinos. No puede haber ni un solo colegio electoral que no tenga apoderados de Podemos, todos con las camisetas, con las acreditaciones, que el día 25 sientan por fin el miedo a la gente. Decía Josep Fontana, uno de los mejores historiadores vivos de nuestro país, que una de las claves para entender los avances sociales en el siglo XX era el miedo de los ricos. Y cuando los ricos empezaron a tener miedo, entonces empezó a haber seguro de desempleo, empezó a haber sufragio universal, empezó a haber servicios sanitarios, empezó a ocurrir que aunque fueras hijo de trabajadores o hijo de mineros, podías ir a la universidad, empezó a ocurrir que la gente tenía dignidad. Y dice Josep Fontana, en una monumental historia de la segunda mitad del siglo XX, que en los últimos tiempos los ricos han empezado a perder el miedo. Por respeto a nuestros abuelos, que gracias a su esfuerzo, a su trabajo, existen hospitales, existen escuelas, existe seguro de paro, existen prestaciones sociales. Por respeto a que se dejaron la piel para que sus hijos tuvieran un futuro, no podemos defraudarles. Y hace falta meterle otra vez el miedo en el cuerpo a los ricos. El día 25 es una magnífica oportunidad para que la dignidad de la gente se vea, que somos un pueblo, que somos la gente, que estamos hartos de esa casta de sinvergüenzas, todos el 25 a estar de apoderados en los colegios electorales, que no renunciamos a nada, que las urnas están vacías y que a lo mejor, si nos esforzamos un poquito, el día 25 es el principio del fin de ese bipartidismo que nos está llevando al desastre. Juntos, juntas, podemos.